Que Dios nos bendiga, hermano, a cada uno de nosotros que estamos en esta plataforma. Y seguimos con el capítulo 15 de Marcos, donde habíamos visto en la lección anterior las burlas que los soldados estaban haciendo sobre Jesús. En esta noche, pues vamos a seguir con lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo. La lección de hoy es Jesús camino al Gólgota. En Marcos capítulo 15, versículo 21 al 32, vamos a estar viendo lo que sucede con Jesús en este momento. Versículo 21 dice, después de haberse burlado de Jesús, lo desnudaron y le pusieron sus propios vestidos y lo llevaron para crucificar. Bueno, ya vimos en la lección anterior el momento donde los soldados se están burlando de Jesús, le habían quitado su ropa, le habían puesto ropa de escarlata, de rey, pusieron una espina en su cabeza, le habían dado una vara como cetro y todas las burlas que están haciendo. Bueno, terminan las burlas, le quitan de nuevo ese manto que le habían puesto de escarlato, de rey, y ya pues le visten con los vestidos que Jesús andaba. Y ahora van para crucificar. Versículo 21 dice, y obligaron a uno que pasaba y venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro, y Rufo, a quien llevara la cruz de Jesús. Jesús sale, no sabemos, no se nos relata cuánto tiempo Jesús comenzó a cargar su cruz. Recordemos, Jesús viene de desvelo, de estar desvelado, viene de haber sido golpeado, maltratado. Y pues Jesús sale la cruz, pero pues la Biblia no nos relata qué distancia Jesús llevó su cruz. En cierto momento, pues hallan a un hombre, Simón, que es de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, para que llevara la cruz de Jesús. El texto dice que obligaron a Simón de Cirene a cargar la cruz de Jesús. El cuerpo de Jesús estaba muy débil por todos los azotes que le habían dado. Y por eso vieron necesario que alguien más le ayudara a Jesús para que pudiera llevar esa cruz y llegara hasta el lugar donde iba a ser crucificado. La cruz era también un castigo que se le ponían a aquellos que eran condenados. Los soldados tenían la autoridad de obligar a otros a ayudar en una tarea. Los soldados tenían autoridad para poder ellos decirle a alguien que podía ayudar. Ellos tenían esa autoridad y nadie podía negarse cuando ellos mandaban a hacer algo. Por eso este Simón no puede negarse, es obligado a llevar. Pero ningún soldado cargaría la cruz de un criminal. Ningún judío ofrecería tocar la cruz, instrumento de anatemá. Ni los soldados iban a ayudar para cargar la cruz, ni los judíos iban tampoco a tocar esa cruz, porque para ellos era pues una maldición y no podían contaminarse. Entonces, ni los soldados ni los judíos pues podían ayudar en ese momento. Por eso, cuando ven a este hombre, los soldados obligan para que cargue la cruz de Jesús. Jesús hasta este momento está cargando su cruz. Sale con la cruz, como decíamos, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos cuánta distancia cargó Jesús, hasta que llega un momento pues que obligan a Simón para que ayude a Jesús. En Juan capítulo 19, versículos 17, Juan nos revela: tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio
llamado el lugar de la calavera. En hebreo se dice, aquí Juan nos da la información de que cuando vistieron a Jesús y Jesús salió con la cruz. Él la llevó, él salió cargando esa cruz. En cierto momento, cierta distancia, pues obligan a Simón para que cargue la cruz, que le ayude a Jesús. Pero Jesús empezó cargando su cruz. De igual manera, hermanos, cada uno de nosotros debemos cargar nuestra cruz. La Biblia nos narra y nos dice que cada uno debemos cargar nuestra cruz. Para poder ser discípulos de Jesús, para poder seguir a Jesús, debemos cargar nuestra cruz. En Mateo capítulo 10, versículo 38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús aquí le dice a sus discípulos, bueno, el que no quiera cargar su cruz, que no quiera cargar su cruz y venir en pos de mí, no es digno de mí, no puede servir. Tenemos que tomar la cruz y seguirle. Versículo en Mateo 16, versículo 24, Jesús también dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y que me siga. Jesús vuelve aquí con sus discípulos y les recalca que si realmente queremos seguir a Jesús, si queremos seguir alumnos de Jesús, si queremos seguir discípulos de Jesús, si queremos ser seguidores de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para poderle seguir. Pero algo interesante en esto de la cruz, hermano, y que tenemos que quitar muchas veces conceptos erróneos que las personas tienen y hermanos tienen. Que creen, hermanos, que algún problema que ellos tengan en su vida es en la cruz que tienen que cargar. Por ejemplo, si un hijo nos nace enfermo con algún problema, pues muchos hermanos piensan y creen que es en la cruz que nosotros debemos de cargar. Si tenemos alguna enfermedad, algún problema, si digamos un hijo o un familiar pues es drogadicto, alcohólico, muchos dicen, esa es la cruz que usted tiene que cargar. Pero a eso no se está refiriendo Jesús. La cruz, hermanos, significa que estemos dispuestos a morir. Cuando la Biblia habla de la cruz, nos está diciendo y nos está llevando a que nosotros debemos de tomar la responsabilidad aún si nuestra vida está en peligro. La cruz significa que debemos de estar dispuestos a morir por Jesús. Si no estamos dispuestos a morir por Jesús, hermanos, no podemos ser discípulos de Jesús. Porque a la hora de que nuestra vida esté en peligro por la causa del Evangelio, pues vamos a renunciar al Evangelio porque amamos más nuestra vida que seguir a Jesús. Por eso cuando Esteban fue el primer mártir, él tomó su cruz, estuvo dispuesto a morir y murió. Entonces, hermanos, debemos de quitar conceptos errados que hay en el mundo y que lamentablemente muchos hermanos han tomado y enseñan que cualquier problema, cualquier dificultad que nosotros tengamos en nuestra vida, entonces esa es la cruz que tenemos que cargar. A eso no se refiere. Cuando la Biblia, volvemos a decir, cuando la Biblia habla de la cruz, está hablando de que debemos de estar dispuestos a morir. Si nuestra vida está en peligro por el Evangelio, tenemos que estar dispuestos. Este Simón era de Cirene, una ciudad en la parte norteña de África. Acerca de Simón de Cirene no sabemos mucho, solamente lo que se nos dice en este. No hay mucha información en cuanto a este Simón. Y no podemos especular sobre quién era o por qué, porque la escritura pues no nos relatan casi nada. Probablemente venía de trabajar cuando lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Posiblemente. Él venía de trabajo. Y se topó en ese momento con esta situación de que Jesús va cargando su cruz y ahí en ese momento pues a él
lo obligan a que cargue una cruz. Lo llevan al Gólgota. Marcos capítulo 15, versículo 22. Sigue relatando. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Este fue el lugar donde llevaron a Jesús para crucificar. Fue el lugar donde ejecutaban a los criminales de aquellos días. Ese era el lugar donde cuando un criminal se le sentenciaba a muerte, pues era a ese lugar que lo llevaban. Y Jesús, pues, va a ese lugar porque lo toman como un criminal, aunque no había hecho nada para ser condenado. Pilato lo había dicho, era inocente. Pero Pilato, por complacer al pueblo, por no meterse a problemas con el pueblo, pues autoriza que lo crucifique. Gólgota es de origen hebreo. Calavera significa lo que Marco nos dice, el lugar de la calavera. La palabra calvario significa calavera y también se aplica al mismo lugar. Gólgota es de origen hebreo, mientras que Calvario es de origen griego. Por eso, cuando la Biblia habla del Gólgota o Calvario, calavera, pues no hay ningún problema, porque cuando habla de Gólgota es en el origen hebreo y cuando habla de calavera, Calvario es de origen griego. Así que no hay ninguna contradicción en usar cualquiera de estas dos palabras. Queramos decir Gólgota o queramos decir calavera, no está diciendo dos lugares diferentes, es el mismo lugar. No hay duda, no hay nada en la Biblia que justifique que ese lugar se llame Monte Calvario, porque hay quienes dicen, bueno, fue al Monte Calvario, pero no vemos nosotros eso. La Biblia no nos resalta ni nos hace ver eso. Bueno, quisieron darle de beber vino mezclado. En Marcos 15, versículo 23, Marcos 15, 23, dice, trataron de dar a Jesús vino mezclado con miel, pero él no lo tomó. El propósito de darle vino mezclado con mirra era para aliviar un poco su dolor. Eso hacían las personas que ellos miraban que estaban con mucho dolor y que posiblemente no iban a aguantar mucho ese trayecto. Entonces, pues les daban vino mezclado con mirra para poder ayudar un poco en su... Era la práctica de los judíos de aquel tiempo para aquellos que estaban a punto de ser crucificados. Como podemos ver, Jesús rehusó beber ese vino mezclado con mirra amarga. Jesús no lo desechó, Jesús no lo quiso. No quiso tomarlo. ¿Por qué? Bueno, posiblemente, pues, él quería y debía, él quería demostrar que pues era humano y que podía llegar hasta ese momento. Mateo dice que después de haberlo probado no quiso beber. Mateo nos informa un poco que cuando le dieron, él sí lo probó, pero él lo rechazó. Por lo tanto, probó un poco. En Mateo 27, versículo 34, dice, le dieron a beber vino mezclado con hielo, pero él después de probarlo no lo quiso beber. Jesús le dan, él lo prueba, pero él no lo quiso. Por eso Marcos dice que le dieron a beber, pero él no lo tomó. Al darse cuenta de lo que era, rehusó tomar. Este vino era dado antes de ser crucificado a las personas para aliviar, como decíamos, un poco su dolor. Se repartieron sus vestidos. Marcos capítulo 15, versículo 24. Marcos 15, 24 nos sigue relatando lo que sucede en ese trayecto. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno toma. Aún después de haberle crucificado, esta gente continúa burlándose del Salvador del mundo. Sin darse cuenta, estas personas estaban cumpliendo con la profecía que encontramos en Salmo. Esta gente, pues, estas personas, estos soldados, siguen ellos burlándose y pensando, bueno, sigamos disfrutando, sigamos burlando de este hombre. Mas no sabían, hermanos, que ellos lo que están haciendo es que
Dios los está utilizando para cumplir las profecías que había, aunque ellos no lo sabían, pero ellos están haciendo y usando, y Dios los está utilizando para cumplir la profecía. En el Salmo 22:18 dice el Salmo, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Fíjese, muchos años antes de que todo esto aconteciera, ya el salmista y Dios a través del salmista estaba profetizando lo que iba a suceder. Dice que se iban a repartir entre sí, entre ellos, la ropa y iban a echar suerte. Lo que está sucediendo, que Marco nos revela, que ellos pues, se repartieron sus vestidos, echaron suerte sobre lo que iban a tomar. Fíjese cómo Dios, hermano, tiene el control de todo. Aunque esta gente lo está haciendo en forma de burla, aunque esta gente lo está haciendo de una manera que a ellos no les interesa, pero se está cumpliendo la profecía. Dios los está utilizando. Ellos piensan que se están burlando del Mesías, pero Dios más bien los está utilizando para cumplir su propósito. Sus vestidos fueron divididos en 4 partes, según lo que nos dice Juan. Cada soldado tomó una de cada uno de ellos. Pero preguntémonos, hermanos, ¿cuál fue el propósito de que ellos tomaran estos vestidos? Bueno, como vimos que se cumplen las escrituras, se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito de él. Y aquí se está cumpliendo esta profecía. En Juan 19:23, como decíamos, entonces los soldados cuando crucificaron a Jesús tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica. Y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Bueno, dice Juan que de sus vestidos hicieron 4. Cada soldado tomó una parte. También tomaron la túnica que fue con la que echaron suerte a ver a quién le quedaba. Era una túnica sin costura, tejida en una sola pieza, posiblemente no se podía descoser, y si se descosía, pues ya no iba a funcionar, no iba a servir para nada. Por eso me imagino que ellos echan suerte a ver a quién le queda. Pero hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál era el sentido de que estos hombres que se burlan de Jesús, de que estos soldados que no tienen ningún interés, solo les burlan, ¿para qué quieren eh, esos vestidos de Jesús? Para ellos no es alguien importante. Es como que fuera un famoso, alguien importante, una gente famosa. La gente quiere su chaqueta, la gente quiere su camisa, la gente quiere coleccionar algo de alguien famoso. La gente paga muchos millones, hermano, por alguna pieza de alguien famoso. Pero los soldados, ¿para qué querían parte del vestido de Jesús? ¿Para qué querían una túnica? Si para ellos era simplemente un impostor, para ellos era alguien normal, ¿para qué lo querían? Bueno, ahí está, como mirábamos, para que se cumpliera la profecía. 4 fueron los soldados que le crucificaron. Todo esto sucede, hermano, ya a la hora tercera del día. En Marcos, capítulo 15, versículo 25, dice, era la hora tercera cuando lo crucificaron. Conforme a este pasaje, Jesús fue crucificado a las 9 a.m. Fue traicionado durante la hora temprana de la noche, madrugada. Marcos aquí emplea la hora judía, las 9 a.m. A esa hora crucificaron, tiempo pretérito, a Jesús. Es decir, a esa hora le clavaron a la cruz. No es que a esa hora muere Jesús, sino que a esa hora a él lo crucifican, lo clavan en la cruz. Los judíos dividían el tiempo en 4 partes de 3 horas cada.
La inscripción que le hacen, Marcos capítulo 15, versículo 26, dice, la inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los... Fíjese, ¿cuál es la inscripción? La inscripción que le hacen, el rey de los... Usualmente se ponía un título arriba para describir quién era el criminal y el crimen por el cual fue crucificado. Cuando alguien era condenado, si este criminal era por ladrón, pues ponían arriba un título donde ponían el crimen que él había cometido. Jesús no ha cometido ningún crimen. Por eso no pueden poner en Jesús que lo está matando por ladrón, por rebeldía, por asesino, porque Jesús no hizo nada que fuera para condenación. Por eso no ponen un título de por qué de algo malo que a él lo crucifican. Por eso pone el rey de los judíos. ¿Por qué? Que bueno, esa fue la acusación de los judíos. Él se hace rey, decían los judíos. Marcos dice que Pilato escribió esta inscripción, el rey de los judíos. Mateo dice que se escribió. Este es Jesús, el rey de los judíos. En Marcos 27, versículo 37, dice, pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Fíjese Marcos, cómo nos relata que a él le pusieron la acusación. El título que le ponen es la acusación que hacen contra él. ¿Cuál era la acusación? De que él se hacía pasar rey de los judíos. Juan dice que se escribió Jesús Nazareno, rey de los judíos. En Juan 19, versículo 19, dice Juan, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Tres de estos títulos pueden ser explicados ya que fueron escritos en diferentes lenguajes, hebreo, griego y latín. Por eso, hermanos, tampoco aquí hay contradicción, porque siempre quienes no creen en la Biblia, siempre están buscando algo para desacreditar a la Biblia. Y muchos están diciendo, bueno, pero ¿por qué Mateo dice una manera, Marcos dice otra, Juan dice otra? Se están contradiciendo, pero no es así. Recordemos que fueron diferentes lenguajes en los que se escribe, hebreo, griego y latín. En Juan 19, versículo 21, dice, por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Cuando dice que Pilato, hermanos, puso esta inscripción, el rey de los Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Pero, desde luego, esta era una ofensa para los judíos, porque ellos no lo tomaban y no pensaban y no creían que él fuera rey, solamente de los judíos, sino de toda la humanidad. Para ellos esa inscripción fue una ofensa y por eso le piden a Pilato que no escriba eso. Cuando ellos ven ese título, dice a Pilato, no, un momento. Quita ese título. Mejor pon yo soy rey de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo y estaban pensando que Jesús se estaba haciendo pasar, pero no como rey, pero no era. Pero Pilato, pues no les concedió ese privilegio. Vemos que los sacerdotes, los judíos se enojaron. Se enojaron por esa inscripción. Y dijeron a Pilato que no escribiera rey de los judíos, sino que él había dicho que era el rey
de los judíos, que él se estaba haciendo pasar por rey de los judíos. Pilato no les hizo caso, según leemos en el siguiente verso del Evangelio, en Juan 19:22, dice, Pilato respondió, lo que he escrito es escrito. Así que ellos no podían hacer absolutamente nada, porque ya Pilato lo había declarado. Y ya era la orden, y ya nadie podía cambiar. Si ellos hubieran, hermanos, tenido el poder de cambiarlo, lo hubieran hecho, pero no podían. Estaban dos malhechores. Marcos capítulo 15, versículo 27. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La Biblia aquí nos hace ver que eran dos ladrones. Posiblemente ahí tenían su título. Eran crucificados por ladrones. Marcos 15, versículo 28, nos sigue relatando. Se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Fíjese, ¿por qué están esos dos malhechores ahí? Bueno, porque hay una escritura, hay una profecía sobre eso. Los mejores manuscritos omiten el versículo 28. No aparece en algunas versiones que ustedes pueden ver ahí. Otras versiones lo incluyen, pero entre corchetes. ¿Por qué entre corchetes? Porque pues no hay un manuscrito original de confianza, pues que esté ese versículo. En Lucas 22:37, dice, porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Lucas aquí nos hace ver de nuevo que con los transgresores fue contado. Y lo que se refería a él se tenía que... El contexto de Isaías, hermanos, en Isaías 53, versículo 12, hablando Isaías muchos años antes de que todo esto aconteciera, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirán después, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Parece referirse más que al simple hecho de ser crucificado Jesús entre dos lados. Esta profecía va más allá, hermanos, de que se está cumpliendo solamente porque están esos dos malhechores, o sea, que él murió con dos ladrones. La profecía va más allá de eso. En su muerte, hermanos, Jesús llevó el pecado del mundo. Jesús llevó el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. No en el sentido, hermano, de que se le transfirieron nuestros pecados, sino que él pagó el precio que nosotros merecíamos. En Isaías 53, versículo 2 y 6, dice Isaías, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miren, ni apariencia para que lo deseen. Bueno, aquí Isaías nos está relatando el aspecto. Hay hermanos que piensan que Jesús no era tan elegante, que Jesús no era tan bonito. Por eso dice, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miren. Pero, hermano, recuerde que quién podía verse bonito, quién podía verse elegante después de ser maltratado, de ser golpeado, su rostro desfigurado. ¿Quién puede verse hermoso? Nadie. Pero algunos hermanos, lamentablemente, piensan que cuando dice no tiene aspecto hermoso es que Jesús no era tan elegante, no era tan bonito. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice el apóstol Juan a los hermanos allá en Corinto. En 2 Corintios 5:21 dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Pero aquí aún tenemos que nosotros que tener mucho cuidado, porque muchos creen que Jesús pecó.
Jesús no pecó. Jesús no pecó. Lo que está diciendo Pablo es que lo que nosotros merecíamos es lo que Jesús pagó. Él fue a morir por nosotros. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas por sus heridas fueron ustedes sanados. Jesús fue el sacrificio perfecto para podernos justificar delante de Dios, para podernos salvar delante de Dios. Se burlaron de Jesús. En Marcos 15, 29 al 30, siguen las burlas contra nuestro Señor Jesucristo. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas. Versículo 30. Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Aun cuando ya había sido crucificado, la gente que pasaba se burlaban, seguían burlándose de Jesús. Aquí está el hombre que decía que podía destruir el templo y en 3 días lo iba a reedificar. Pues no entendieron lo que Jesús dijo cuando Jesús dijo que en 3 días pues, iba a ser destruido el templo, que el templo iba a ser destruido y que en 3 días lo iba a reedificar. Jesús no está hablando del templo judío, estaba hablando de su muerte, pero ellos no entendieron y se estaban burlando de él. Este texto nos ayuda a entender que el lugar donde Jesús fue crucificado fue un lugar donde el público podía observar y pasar por ser. Ahí la gente era un lugar público, no era un lugar privado, donde la gente podía observar todo lo que estaba aconteciendo. Estaban contribuyendo para que la gente supiera que la escritura es la palabra de Dios. Aunque esta gente se está burlando y no está entendiendo lo que está sucediendo en ese momento, de igual manera, ellos están siendo utilizados para cumplirse la profecía. Estas personas se burlan de Jesús, pero estaban cumpliendo con la escritura que encontramos en Salmo. En Salmo 22, versículos 7 y 8, había una profecía. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los menean la cabeza diciendo, versículo 8, que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Esa gente no sabe, pero ellos están igualmente siendo utilizados para que se cumpla la profecía que hablaba de lo que tenía que acontecer en ese mundo. Muchas veces las personas piensan hacer cosas en contra de Jesús, pero realmente más bien están ayudando a Jesús con lo que hace. Jesús tiene el control siempre, hermano. Tengamos esto en mente, que no, las circunstancias que nosotros estemos pasando, por muy difícil, por muy complicada, hermano, no es que Dios no tenga el control. Dios tiene el control y Dios tiene un propósito. Por eso la sabiduría de Dios es inescrutable. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Por eso los hombres no comprenden la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es infinita. La sabiduría del hombre tiene fin, tiene límite. La de Dios no. Y muchas veces no la podemos comprender. En 1 Corintios 2, versículo 8 dice, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, que si la hubieran entendido, no habían crucificado al Señor de ese Pablo. La sabiduría de Dios no la comprendieron, no la entendieron, sino hubieran crucificado al Señor Jesús. Satanás creyó que al dar muerte a Jesús, él estaba venciendo, mas nunca creyó que era su dador. Satanás creyó al crucificar, a morir Jesús, él saldría victorioso, pero fue todo lo que fue su error. La persecución del primer siglo, hermanos, parecería una victoria de Satanás sobre la iglesia,
Recuerde que se desata una persecución sobre la iglesia. Y eso podría haber los hermanos o las personas pudieran haber pensado y creído que Satanás está venciendo a la iglesia. Pero de nuevo fue para el beneficio del evangelio. Y así se cumpliera lo que Jesús les dijo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de Jesús. En sus últimos momentos, para ascender al cielo, le dice que él se va a ir, pero el Espíritu Santo va a venir. Y ellos van a recibir poder. Y lo recibieron en Hechos 2. Y Jesús le dice, ustedes me van a ser testigos. Fíjese, ¿en dónde iba a empezar? En Jerusalén. Y así empezó, hermano. El Evangelio empezó en Jerusalén. Pero después se tenía que expandir a Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero, hermanos, recordemos que los discípulos no querían salir de Jerusalén. Estaban cómodos. Pero la persecución, en vez de destruir a la iglesia, en vez de ser una victoria para Satanás, al contrario, fue para cumplir este propósito. En Hechos 8, versículo 1, cuando empieza la persecución, dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los. Fíjese, persecución empieza con la iglesia en Jerusalén, donde empezó el evangelio. Y Jesús le dijo, ustedes van a ser testigos en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y ahí está, empieza la persecución que podría ser, y podríamos pensar, es una victoria de Satanás. No, al contrario, hermano. Fue para que se cumpliera lo que Jesús le dijo. Si la persecución, hermano, no hubiera empezado, no hubiera sucedido, posiblemente la comodidad en Jerusalén no hubiera hecho que los hermanos salieran y no se hubiera cumplido. Pero todo se tiene que cumplir. Ahora la persecución sirve para que ellos salgan, vayan a Judea, a Samaria y por todo el mundo. Dios siempre tiene el control de todo. Por eso debemos de confiar en Él. Los principales sacerdotes también se burlan de Jesús. En Marcos capítulo 15, versículo 31 y 32 dice, de igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó y él mismo no puede salvarse. Versículo 32, que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. La maldad de estos principales sacerdotes todavía no era saciada, hermano, sino que deseaban continuar adelante burlándose del Salvador del mundo. Satanás, por medio de sus siervos, pone delante de Jesús, hermanos, una fuerte tentación. Jesús tiene el poder de bajarse de la cruz y así mostrarle que Él es Dios y que ellos no son nada. Fíjese, hermanos, lo que ellos están diciendo y están pidiendo. Desciende ahora de la cruz. Baja de la cruz y nosotros lo vamos a ver y vamos a creer. Era una tentación, hermano, muy grande. Jesús lo podía hacer, sí, podía, tenía el poder. Podía, si él hubiera querido, él hubiera bajado de la cruz. Pero la gente no hubiera creído. Pero no hubiera seguido el plan. Jesús tenía el poder para bajar, sí, pero eso hubiera impedido que tenía Jesús, que tenía su Padre. Pero se restringe, hermano, se detiene, porque va a ser la voluntad del Padre al morir, por los mismos pecadores que ahora blasfeman de él. Jesús se domina, y Jesús tiene el control de él, porque él puede hacerlo, él puede bajar, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque él no va a complacer, hermanos, a esta gente. Él va a complacer a su Padre celestial. Este desafío del orgullo de Jesús falla miserablemente. Quieren que Jesús baje. Satanás quiere que baje, pero Jesús no lo permite.
Si Jesús se hubiera salvado de la cruz, no habría salvación a los pecadores. Nosotros no perteneciéramos a la iglesia que Cristo edificó. No seríamos salvos, no tuviéramos esperanza. Él venció la tentación. De la misma manera, Satanás nos va a tentar que probemos nuestra fidelidad de una manera que no es la correcta. Y muchas veces, hermano, lamentablemente nosotros caemos en esa situación. Por ejemplo, alguien nos va a decir, tú eres cristiano, ¿sí? Vamos a una fiesta a ver si no te dan ganas de bailar, a ver si no vas a bailar. Sí. No vamos a la persecución, cuanto a la persecución y cómo los principales también se burlaban, versículos 15, 31 y 32. Igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas burlándose entre ellos decían, a otro salvó, él mismo no puede salvarse. 32. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda sobre la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultan. La maldad de estos principales sacerdotes todavía no era saciada, sino que deseaban continuar adelante burlándose del Salvador. Satanás, por medio de sus siervos, pone delante de Jesús una muy fuerte tentación. Pues Jesús tiene el poder de bajarse de la cruz y así mostrarle que Él es Dios y que ellos no son nada. Pero Jesús no lo hace. No complace su demanda. Pero se restringe porque va a ser la voluntad del Padre al morir, por los mismos pecadores que ahora blasfeman el nombre de Él. Está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no la de los hombres. Está dispuesto a complacer a Dios, a su Padre, no a los hombres. Este desafío del orgullo de Satanás, perdón, este desafío del orgullo de Jesús falla miserablemente, porque Él no va a hacer la voluntad de la gente. Si Jesús se hubiera salvado de la cruz, no había salvado a los pecadores. Nosotros no estaríamos hoy aquí. Nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Estaríamos perdidos eternamente. Él venció la tentación. De la misma manera, Satanás nos va a tentar a que probemos nuestra fidelidad de una manera que no es la correcta. Por ejemplo, alguien nos puede decir, ¿tú eres cristiano? Sí. Bueno, vamos a una fiesta a ver si no vas a bailar. O vamos a un bar para ver si no tomas. Vamos, te invito a un bar y demuéstrame que realmente eres cristiano y que no vas a tomar. Pero hermano, nuestra fidelidad a Dios no la demostramos así. El que seamos hijos de Dios, no demostramos de esa manera. Demostramos ser hijos de Dios, siendo fieles a Él, cumpliendo sus mandamientos. No caigamos en las trampas de Satanás, que esta es una trampa de Satanás. Lucas nos da un detalle interesante de dos ladrones. Aún los que eran crucificados con Él se burlaban de Jesús. Lucas nos dice lo que uno de los ladrones decía. En Lucas 23, versículo 39, dice, uno de los malhechores que estaba colgado ahí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo. Ya no soy. Fíjese, ahí está un malhechor y le está diciendo, tú no eres el que dice el Cristo, el Salvador, sálvate, bájate de ahí y también sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón le reprende, hermanos. Dice Lucas 23, versículos 40 y 41. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ni siquiera teme tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condenación. Versículo 41. Nosotros la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. El otro ladrón, consciente de la situación, le dice, nosotros merecemos morir, pero este, ¿qué ha hecho? ¿Por qué lo estás insultando? ¿Por qué lo estás provocando? Es interesante cómo este ladrón sí confía y cree en Jesús. Versículo 42.
Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón, pues, está pensando en un reino físico, igual que los judíos, y él, pues, en su ignorancia, eh, pues pide a Jesús, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contesta por su fe. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa que Jesús le está haciendo. Este arrepentimiento salvó a este ladrón. Iba a estar con Jesús al momento de morir en el Hades, el lugar de consolación. En Lucas 16:25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente malo, pero ahora él es consolado aquí y tú estás, Señor. Jesús le está prometiendo que ahí va a estar con él, en ese lugar de consolación. Aquí Jesús le dice que va a estar con él en el paraíso. Vas a estar conmigo. Y Hechos nos revela que Jesús fue al Hades. En Hechos 2:27-31 dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 31. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió. Por eso, hermanos, concluimos y deducimos que Hades y paraíso y seno de Abraham es el mismo lugar. La Biblia habla de Hades, habla del paraíso, habla del seno de Abraham, se está refiriendo al mismo. Hades no es infierno, no nos equivoquemos. Algunas traducciones aquí traduce infierno. Jesús no fue al infierno. Jesús fue al Hades. Es importante también aclarar que algunos religiosos usan este texto del ladrón en la cruz para decir que con solo usted creer ya es salvo. Hay religiones que usan este texto para decir, mire, este hombre se salvó con solo creer. Pero esto no es usar las escrituras. Recuerde que Jesús no amó, va a resucitar. Su pacto todavía no está en vigencia. Jesús está en la cruz y Jesús está bajo la ley de Moisés. Todavía no está la ley de Cristo. Está la ley de Moisés en vigencia. Y en la ley de Moisés se practicaba el arrepentimiento, no el bautismo para el perdón de pecados. Por eso es que este ladrón se pudo salvar, porque se arrepintió. No necesitaba el bautismo para el perdón de pecados porque no está en vigencia. Usar este pasaje para decir que no es necesario el bautismo es torcer las escrituras, porque las escrituras mandan el bautismo para salvación, para perdón de pecados. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hechos 2:38 dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. El bautismo nos salva. Primera de Pedro 3:21 dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad en la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermano, a través de estos textos de muchos, nosotros vemos que el bautismo es esencial para la salvación. Usar este texto del ladrón para decir que con solo creer usted ya es salvo es torcer la escritura. Conclusión. Jesús es condenado, es llevado al lugar que se le llama Gólgota, donde es levantado junto con dos ladrones, dos malhechores. La gente se burla sin darse cuenta que están cumpliendo el propósito de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Se reparten sus ropas. Muchos le injuriaban. Los principales sacerdotes seguían burlando de él, hacían burla de él. Quieren que Jesús haga lo que ellos quieren, pero Jesús no los complace porque él está decidido a hacer la voluntad de su Padre. Dios nos ayude a hacer siempre la voluntad de Dios para ir al cielo. Que Dios nos bendiga.
y que Dios nos ayude en nuestra vida como cristianos. Y que valoremos, hermano, siempre que no debemos de satisfacer el gusto de las personas, sino el de Dios. Que Dios nos bendiga.